Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín Mirage. Yo soy Nayeli Andrade. Les damos la bienvenida a este episodio piloto de este nuevo podcast llamado Toma 666, a donde estaremos comentando, discutiendo y analizando sobre uno de nuestros artes favoritos, que es el cine. Bueno, les damos la bienvenida y empezamos con este podcast que es de la película Bardo de Iñárritu. Espero que les guste y comenzamos. Va que va. Dame el honor de ser el primero que te pregunte ¿de qué trata la película? ¿Qué tal te pareció? Bueno, en lo personal, a mí me gustó mucho la película. Tenía tiempo que no disfrutaba una película en el cine. La verdad no tenía una expectativa. O sea, simplemente me la recomendaron y la fui a ver al cine. O sea, sí, la fui a ver al cine. Y cuando salí del cine, la verdad estaba muy, muy feliz. Okay. Porque es una película que tiene un gran impacto visual. O sea, no sé si notaste como que todo ese trabajo detrás de la película en cuanto a lo visual, en cuanto a lo sonoro, en cuanto a todo, está muy bien hecho, muy bien ejecutado. Entonces la verdad la película es muy buena. Básicamente la hipnosis es de un personaje que él se llama Silverio. Él es un exitoso documentalista y periodista. Entonces él vive en la ciudad de Los Ángeles y él va de visita a lo que es Ciudad de México. O sea, como que regresa a sus raíces porque le van a entregar un premio. Entonces él regresa y en ese trayecto de regresar como que comienza un viaje más que nada filosófico acerca más como de su identidad, de problemas como más existenciales, acerca de la familia, también acerca mucho de México, de la historia, de como que empieza a cuestionarse la parte muchas veces en el éxito, en qué conlleva el éxito, y empieza a tener como que unos diálogos internos. Entonces lo interesante de esa película es que como que te transporta a esa parte del inconsciente y como que está en esa fase de saber explicar cómo funciona la mente humana. O sea, que realmente es como un viaje pues tanto filosófico, tanto espiritual y tanto también material, porque al final pues también existe esa conexión con todo lo que está pasando. Sí. Entonces, en lo personal, a mí me gustó mucho, es una excelente película, creo que va a estar después en Netflix y también si tienen la oportunidad de verla en Netflix, pues se las recomiendo muchísimo porque es una excelente película que pues todos debemos de ver, aparte que pues es de un mexicano y eso es para sentirse orgullosos. Bueno, hablando también de esta parte de lo de que pues es una película que está basada un poco en la experiencia de Iñárritu. No sé si sabías que esta película está basada como que en algunas cosas que Iñárritu ha vivido. No sé, ¿qué opinas tú al respecto? En principio yo no sabía que era como autobiográfica. Yo también, al igual que tú, yo vi la película sin nada, sin ningún conocimiento previo. No sabía ni de qué trataba, ni de qué iba. Nada más sabía que era la nueva película de Iñárritu. Entonces cuando la vi, que por cierto tú me la recomendaste, me impresionó mucho, pues de entrada saber más sobre este director, ¿no? Todas sus frustraciones, sus batallas internas. Y ya conforme fui investigando y estudiando sobre la película, ya después como que ya no supe muy bien qué creer, porque el mismo Iñárritu cuenta que para él no está basada en su vida, no es una autobiografía, sino que es como una autoficción, ¿no? Así es. Él mismo así la denomina. Creo que me pareció muy interesante, me recordó mucho a películas como La danza de la realidad de Jodorowsky o Poesía sin fin, que es un concepto muy parecido, que es como la vida del director, pero repleta de metáforas, de secuencias de sueño, de fábulas, ¿no? Entonces creo que fue algo muy interesante. De hecho, el mismo Iñárritu en las entrevistas menciona mucho a Jodorowsky. De hecho, ha tenido muchas como que inspiraciones, por mencionar alguna en la película de La montaña sagrada de Jodorowsky. No sé si la has visto. Sí. Bueno, sí he escuchado hablar de ella, pero realmente no la he visto. Es difícil de encontrar, no son... Es que es como ya cosa más como de cine de culto, ¿no? Sí. Como algo ya más underground, ¿no? Sí, la verdad, sí. Hay una escena donde creo que matan a unas personas, unos policías, creo. Ya tiene mucho tiempo que la vi. Y de la boca le sale una pequeña ave, que es como que representa el alma. Y en la del Renacido,
que están los nativos americanos asesinados por los europeos, que tienen un disparo en el pecho y les sale una ave y se van. Entonces, bueno, eso nada más es un dato extra. Pero sí, te digo, en general yo no lo sabía y creo que es una forma muy inteligente de contar tu historia en cierta forma. Bueno, yo inclusive en la entrevista, porque ves que estuvimos viendo entrevistas de Iñárritu, él menciona que la escena donde están ahí, donde van a pasar a Estados Unidos, donde ves que el del pasaporte, esa escena dice que él le pasó, o sea, que a su esposa, que fue tal cual. Entonces, o sea, tal vez no es tal cual la vida de Iñárritu, pero dice que sí hay ciertas cosas que por experiencia así como que metió parte de... Y es que está interesante porque Iñárritu es una persona muy que no sé, como que no da mucho de que anden hablando de su vida personal, porque lo dice, y que él mantiene como que su vida personal, y ya lo demás. Entonces está interesante de repente alguien que no muestra mucho, de repente poder ver algo más allá de, pues que sí tiene que ver hasta cierto punto con cosas que le han pasado, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Y no sé, tú que sabes un poco de la vida de Iñárritu, como qué cosas sabes referente a... Pues Iñárritu, ya conocidísimo director mexicano chilango, nacido en el 63, ¿no? Toda esta generación que nació en la pura opresión del gobierno, ¿no? La generación de los 60, del 2 de octubre. Entonces él trae todo este, ¿cómo decirlo? Este rencor, todas estas heridas propias de la generación que las plasma en su trabajo. Y luego también que primero fue locutor, locutor de radio del WFM, que creo que fue su primer trabajo de la vida. Entonces, y luego trabajó en Televisa, que de hecho está referenciada en la película. Obviamente no mencionan el nombre de Televisa, pero pues es muy obvio, ¿no? Es Televisa. Y ahí, pues él hizo y deshizo, ¿no? Prácticamente fue como su laboratorio. Él hacía comerciales muy interesantes. De hecho, por ahí principios de los 90, mediados, él se encargó del Canal 5, de donde pasaban las caricaturas y las películas en los sábados y domingos. Y de hecho, un día platicando con mi mamá, porque estábamos viendo la historia de él, así como para yo estudiando sobre él. Me dice mi mamá, yo recuerdo haber visto los programas y comerciales en los que estuvo Iñárritu. Entonces digamos que como que siempre ha estado ahí Iñárritu presente, pero pues ya su reconocimiento ya llegó hasta mucho después, ¿no? Así es, o sea, ya estaba establecido, él ya tenía pues ya ganaba bien, o sea, estando aquí ya había hecho cosas, pero al final era lo que, pues él quería más allá, o sea, por eso es que pues tiene que irse, ¿no? De aquí de México, porque a pesar de que ya tenía pues ciertas cosas, cierta fama, pero para él no era suficiente, ¿no? También pasa como con Guillermo del Toro. También él creo que estaba ya en Televisa y estaban haciendo como que ciertas cosas, pero ya al final pues ellos dicen, no, yo quiero hacer otras cosas, o sea, porque pues sí ya estaban bien, pero no tan bien, porque al final no estaban satisfechos. Sí, de hecho ahorita que mencionas lo de Guillermo del Toro, él estaba trabajando en un programa que creo que se llamaba La Hora Marcada. Que era como de pequeñas historias de terror, como tipo escalofríos ahí para los que lo recuerden. Y ahí estaba, y ahí conoció a Cuarón. No recuerdo muy bien a dónde conocieron a Iñárritu. También se conocieron. Sí, o sea, ellos se conocen. Estaban en el mismo, casi, ¿no? Realmente ellos pues querían hacer cine en México. Ellos querían hacer todo lo que han hecho, pero aquí. Y de hecho Guillermo del Toro tenía una compañía de maquillaje que se llamaba Necropia. Y dice que en toda la historia de Necropia nada más recibieron una llamada de un cliente y que nada más, pues ellos hacían efectos especiales para pues, películas, comerciales y todo, ¿no? Y les llega una llamada de un cliente diciéndoles, ¿cuánto cuesta hacer un traje de pollo gigante? Pues en verdad como para su negocio, ¿no? Pero pues creo que representa mucho lo que tú dices de la necesidad de crecer y de que pues, a veces no puedes hacerlo aquí, ¿no? O es difícil, estás, ¿no? Es difícil. La película, los críticos la tacharon de pretenciosa, de ególatra y de un sinfín de cosas más. ¿Tú qué piensas?
Pues yo no creo que la película sea pretenciosa. Okay. Ves que comentando había dicho que qué significa ser pretencioso, ¿no? Es una persona que pretende ser algo que no es. Sí. Y en el caso de Iñárritu, él está siendo muy sincero en todo el trabajo que hace. O sea, él trata de ser tan sincero que se abre, cosa que él no hace. Entonces en esa película realmente logra abrirse un poco y mostrar un poco más de su vida íntima, que para él es muy importante. Entonces la verdad no creo que sea pretencioso. Tal vez podría caer en lo pretencioso por el ámbito de que tiene tantos elementos, tantas cosas, pero pues es que pues yo creo que él tiene tanto contenido que él tiene mucho que mostrar, aparte que pues ya lleva una trayectoria larga y todo lo que ha aprendido, de hecho en las entrevistas él lo dice, él es una persona que posee mucho contenido, que no solo se está inspirando en un director, sino que son muchísimas personas que él ha sacado toda su inspiración. Entonces inclusive ves que en la entrevista que le hacen menciona a muchas personas, ¿no? Sí. Entonces realmente él tiene mucho contenido, mucha información, entonces se vuelve tan complejo al final del día que pues sí pareciera que es demasiado, ¿no? Pero realmente no lo es, porque visualmente está muy bien hecha. O sea, Iñárritu tiene tantos elementos por mostrar y ha aprendido tanto en el trayecto de su vida como director, como productor, que realmente pues él tiene mucho contenido. Inclusive en las entrevistas que veíamos, él menciona acerca de que pues tiene muchas influencias, no solo de una sola persona, ¿no? Porque creo que en la entrevista le mencionaban a Fellini, y él empezó a mencionar a varios otros que también han influido en él. Entonces él realmente dice, yo tengo demasiado de dónde sacar. Entonces por lo consiguiente la película pues tiene muchas cosas, muchas referencias a todos diferentes tipos, como lo que mencionábamos de Jodorowsky, pero al final él hace todo lo que tiene y todavía aporta más. Entonces es una película muy, pues sí tiene cierta ambición, pero pues obviamente él es como de todo esto lo he trabajado y esto es lo que nos entrega al mundo. Entonces realmente no creo que sea pretenciosa, yo creo que es muy honesta y está muy bien hecha y pues honor a quien honor merece. Entonces está muy bien. De hecho, ahorita comentando lo que dices, en una conversación que tuvimos fuera de cámara, tú decías algo así como, pues qué obra de un artista no es ególatra, ¿no? Así es. O sea, uno como creador, como artista, como tú y yo, pues hacemos todo desde la panza, ¿no? Desde lo que traemos, pues lo sacamos, ¿no? De lo que vivimos, de lo que nos pasa, lo que pensamos, pues está en nuestra obra, y eso es un acto egocentrista. Sí, pues es que sí. De hecho, como tú dices, creo que sería más pretencioso contar algo que no te pertenece. O sea, como lo que yo te decía, que a mí me parecía más pretencioso Roma. Ajá, sí, que eso sí me parecía más pretencioso de Cuarón a Iñárritu. Sí. Entonces sí hay como que una diferencia, porque no puedes tú decir que entiendes a alguien cuando realmente no has vivido esa situación. Entonces es difícil, ¿no? A veces decir es pretencioso o no es pretencioso. Pero yo creo que es de cada quien. O sea, para una persona normal que tal vez no sepa mucho de cine ni nada, pues no creo que entienda. Tal vez los que digan que es pretencioso es alguien que pues son críticos y que pues sienten que lo saben todo, pero a lo mejor y realmente pues lo es porque pues no sé, a veces hasta hay ciertas riñas o cierta envidia entre ellos. Entonces pues a veces es eso. Yo creo que es más que nada ese tipo de personas, pero las personas normales a quienes realmente va dirigida la película, que en este caso somos a todos los mexicanos, sí nos logramos identificar con la película. Entonces pues está muy bien. Bueno, pues cambiando ya un poco el tema, vamos a hablar como que más en el aspecto técnico de la película, y quiero que me digas acerca de esta parte de lo auditivo, de lo sonoro, porque en la película, si te das cuenta, hay como que una atmósfera que te envuelve y que realmente hace que pues sientas la película y que como que con los sentidos, en este caso el oído, puedas como que entender un poco más allá de la película. Pues hay como, yo lo denominaría como que 4 tipos de sonidos en la película, que pues es obviamente el soundtrack, que es como de 2 tipos, ¿no? Como tú dices, el atmosférico, el más rítmico, por así decirlo, los efectos de sonido y la música, digamos, de grupos, de bandas que va metiendo Iñárritu. Me gustaría desmenuzarlo. En cuanto a las atmósferas, me recordó mucho a un trabajo de un compositor que se llama David Julian, que es un compositor que trabajó con Christopher Nolan en sus primeros trabajos grandes como Memento, Insomnia,
el prestigio, ¿no? Que bueno, aquí en México le pusieron el gran truco. Pero que más que melodías son atmósferas, como ya lo dijiste, que se extienden y dan esta sensación como onírica, como de sueño, que lo menciona mucho Iñárritu. Entonces creo que por ese lado creo que está muy bueno el diseño de sonido, como en la escena en la que va entrando al Zócalo y escuchamos como que un constante... Así es. Entonces esa te da como que te revuelve todo. Entonces, y aparte está el otro tipo de música, que es como de estas, como estos vientos metales, vientos madera, percusiones, que se me hizo muy chistoso, porque yo cuando lo escuché, como que algo sentía yo, pero no sabía cómo definirlo, hasta que veo una entrevista de Iñárritu y le mencionan este aspecto musical, y él dice que él quiso grabar a como que bandas municipales de la ciudad, porque dice, estas bandas siempre están deliciosamente desafinadas. Ah, sí. Y dice, eso es algo que quería que estuviera en la película, porque es como que el sonido de la ciudad, ¿no? Del sonido de México. De hecho, aquí en Tehuacán tenemos una en el Parque Juárez a veces, no sé si la has escuchado. Sí, la he escuchado. Y suena muy parecido, ¿no? Que son estas como fanfarrias. Y hasta suenan como chistosas, ¿no? Así es. Muy caricaturescas. Y esto lo plasma en la película. Entonces ya cuando veo esta entrevista de Iñárritu digo, eso era, ¿no? Es lo que como que digo, como que estoy sintiendo algo familiar, pero no sé qué es. Entonces pues era esto, ¿no? Que Iñárritu se enfocó en tener esta sonoridad como de banda municipal de la ciudad, ¿no? Y a mí me pareció interesante que dice que por ejemplo ese tipo de música se puede escuchar en un funeral. O que también en una fiesta de pueblo. Entonces está ese contraste que realmente está como algo así muy pesado, como lo que es la muerte, pero al mismo tiempo es una gran celebración, una fiesta. Entonces en México tendemos mucho a hacer ese tipo de cosas, de mezclar la parte de la muerte con la fiesta, y que realmente es algo pues muy característico de México, porque pues por algo está el Día de Muertos, que es como una celebración hacia la muerte, y que yo supongo que para el mundo es algo pues raro, porque regularmente la muerte pues es algo que es difícil de sobrellevar, y sin embargo aquí en México es una celebración. Entonces pues también Iñárritu ves que dice que es más que nada esa dualidad de repente de la vida y la muerte y la fiesta. Entonces eso también está muy interesante. Sí, y de hecho es muy curioso cómo en México tenemos esta cercanía a la muerte, ¿no? Como que siempre estamos pensando en la muerte. De hecho, en las conversaciones es como de, se nos adelantó, pero como que no hay problema, ¿no? Es como, como que tenemos la muerte muy interiorizada, muy... Sí. Y hasta con cierta, pues, sarcasmo, con comedia, como con forma de bromear. Y pues eso está bien, de mexicano, pues es algo característico de aquí. Y bueno, ya nomás para acabar este tema de la música, que Iñárritu compuso la banda sonora en colaboración con otro compositor que me parece que se llama Bryce Dessner. No sé qué otros trabajos haya hecho, pero Iñárritu es un músico. Y de hecho él mismo se autonombra como un músico frustrado, ¿no? Y tiene un gran conocimiento musical, como ya dijimos, fue locutor de radio y ponía... Esos cuates saben un chingo de música. Sí. Y yo creo que Iñárritu ha de saber aún más. Entonces, es algo que nunca le falla a Iñárritu en sus películas, ¿no? La música que pone, como lo que te comentaba yo de otros grupos o cantantes, a lo mejor te podrán gustar o no una que otra canción, pero siempre encaja con la escena, ¿no? Sí. Por ejemplo, quiero destacar en la escena de baile que me gustó mucho, la escena de fiesta. Que es una escena muy bonita, que puso a David Bowie en la rola de Let's Dance, que yo tengo entendido que poner canciones de David Bowie en una película es muy difícil por cuestiones ahí de licencias, permisos y todo el rollo, que de hecho yo creo que por eso nada más pusieron el track de la voz, porque no suena nada más que la voz de David Bowie. Entonces son cositas que digo, es Iñárritu. Bueno, ya que mencionamos esto de
lo auditivo, vayámonos más a lo visual. Tú como fotógrafa, ¿qué tal te pareció la fotografía? Pues realmente me puse también a estudiar un poco. Ajá. Y fue elaborado por un amigo de Iñárritu, que es francés, un fotógrafo francés, se llama Darius. Él fue el que hizo la fotografía. Uh-huh. Y dice que, estuvo chistoso porque dice que ellos se conocieron, así una reunión, y que Iñárritu le platicó su idea, su proyecto, y que él como que compaginaron muy bien, o sea, es de esas veces que uno como que está pensando en hacer algo y de repente encuentras a la persona que te va a ayudar y que te va a entender y que dice que para él fue como un hermano, como alguien que lo entendió y que le dijo sí, o sea, yo te apoyo, entiendo la idea, el concepto, y que pues empezaron a grabar creo que cuando empezó pandemia. Entonces dice, la verdad fue como que muy así de arriesgado, ¿no? Y de decir sí, yo voy a estar ahí, voy a trabajarlo. El trabajo pues de este fotógrafo, Darius, es muy bueno. Uh-huh. Y realmente la fotografía está muy bien ejecutada en el aspecto que, como lo decíamos, es algo como onírico. Uh-huh. Entonces, si te das cuenta, en la iluminación te da ese feeling de ser algo de ensueño. Porque, por ejemplo, hay una parte en donde está con su esposa en la casa. Uh-huh. No sé si recuerdas esa escena. Uh-huh. Que hay partes de eso donde como que se ve en oscuridad algunas partes de la casa. Yo regularmente las veces que sueño, pues sí, mis sueños son a veces con mucha oscuridad. O sea, yo siento que como que te concentras en lo que está pasando. En este caso ves que está con su esposa. Uh-huh. Y lo demás de la casa como que no está iluminado. O sea, como que no tiene tanto pensar en lo demás, en los demás elementos, sino como que más en la escena, en el momento, en la plática, en lo que está sucediendo. Entonces él realmente logra plasmarlo de esa forma en la fotografía. Aparte que también en cuanto a la dirección de la cámara, no sé si has visto la película de Birdman, sí. Que ves cómo es la secuencia, que es una secuencia así corrida. Sí. Entonces dice que él es como algo teatral, que es como el teatro. O sea, que ellos saben que va a estar así rodando la cámara y que tiene que salir todo pues perfecto. O sea, que realmente es como una coreografía en cuanto a la cámara. Y también en las luces también fue una coreografía que se armó. O sea, que realmente la estructura en cuanto a las luces y el sonido fue algo demasiado planeado. O sea, no fue así como que a la y se va. O sea, se ve el trabajo detrás de todo lo visual y toda la parte de las luces y de la iluminación, que para él pues también es de suma importancia. Entonces logra realmente la luz dar ese mensaje de que estás en un sueño, y entre ese sueño de repente choca con la realidad. Entonces está padre las escenas donde de repente sale como que de esa parte, que porque en la parte donde va ahí caminando en la ciudad y que llega como a la pirámide, donde ves que están ahí los cuerpos, entonces de repente está la escena y de repente suena un teléfono y contesta uno de ahí y le habla y le dice, estoy aquí con grabando una película que de un director bien mamón. Entonces eso es como que de repente entrar en ese aspecto de que estás viviendo una fantasía, pero al mismo tiempo unido como con la realidad. Cuando como pasa esa parte, ¿no? De los cuerpos que están ahí, y de repente se levanta alguien y empieza a decir eso, ¿no? Y que hasta cierto punto como que bromea un poco acerca de que es bien mamón y que es así, ¿no? O sea, hasta él mismo se ríe de sí mismo. Exacto. Y eso también está padre. Entonces la parte de la fotografía sí juega un papel muy importante porque realmente está muy bien ejecutada, porque él ya traía como que elementos que los expuso precisamente en Bardo. Entonces a mí me gustó mucho, está muy bien ejecutada. Si a alguien le interesa este aspecto de la fotografía, es muy recomendable que vean el trabajo de Darius, es muy bueno, y pues ahí se van a dar como que una idea de por qué logró lo que logró. Dice Iñárritu que fue casi prácticamente como si fueran pinturas, o sea, por lo mismo de que estaban tan bien hechas, o sea, la fotografía. Entonces pues sí, está muy excelente el trabajo. Que de hecho se comentó mucho que así como de, la primera vez que no trabaja con Lubezki, ¿no? Después de Bergman, de Renacido, ¿cuál otra? Bueno, creo que nada más, ¿no? Sí, que dijeron, oye, y el chivo, ¿no? Ya fue, ¿no? Bueno, quién sabe. No, pues yo creo que porque el proyecto como que logró encontrar a alguien. Es que muchas veces es difícil que alguien te entienda
y que pueda ayudarte a plasmar lo que estás pensando. Es que es muy difícil. Sí. Y siento que pues lo conoció, se dio, como que todo fue encaminado para que se lograra al final el trabajo. Entonces no creo que haya habido algo malo, sino simplemente pues él tuvo la oportunidad de trabajar con este fotógrafo y él le entendió el concepto y pues ambos hicieron match y pues salió algo increíble. Bueno, cambiando ya ya hablamos de lo técnico, ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que fueron las escenas y los diálogos. En este caso quiero preguntarte cuál fue tu diálogo favorito y cuál fue una de tus escenas favoritas de la película. Quisiera comenzar primero con las escenas. Yo creo que sin duda la que me atrapó desde el principio, yo creo que fue en los primeros momentos de la película cuando está en el nacimiento de su hijo. Sí, desde el inicio. Sí. Que pues está ahí la escena del parto, ¿no? Y sacan al bebé y como que se lo llevan a revisar, ¿no? Y luego lo regresan. Uh-huh. Y dice, hay que volverlo a meter. Sí. Y se quedan así como, ¿por qué? Okay. Dice, es que no quiere estar afuera. ¿Por qué? Dice, es que el mundo está de la chingada. Uh-huh. Y es como, desde ese momento yo dije, aquí me quedo. Uh-huh. Porque yo bromeo conmigo mismo y digo, ay, yo hubiera hecho lo mismo. De no querer nacer. Sí, yo soy ese bebé. Entonces, digamos que esa fue como que la primera escena favorita porque es como la que me agarró. Uh-huh. Ya metiéndonos en diálogos, por ejemplo, el diálogo que tiene con su papá en la escena del baño donde está ahí en la premiación. No precisamente por esta cuestión de la figura del padre, sino porque hay una frase que le dice su papá, que lo ve y le dice algo así como, mijo, ya estás viejo, ¿no? Y él le dice, ya casi tengo tu edad, papá. Uh-huh. Y él empieza a decir así como que, dice, nadie nos habla de esto, ¿no? Uh-huh. Cuando envejeces todo se vuelve un problema, ¿no? Comer, caminar. Y creo que es algo muy de gente como de 20 añeros, como de nuestro rango de edad, que nos sentimos viejos. Sí. Y en lo personal como que está este miedo al futuro, ¿no? Como el miedo a la vejez. La incertidumbre. Sí, la incertidumbre. Y más en estos tiempos que si el futuro siempre ha sido incierto, yo creo que ahorita aún más. Sí. Entonces como de, hijo, ¿qué va a ser de mí? Entonces eso me impactó mucho, estas escenas, estos diálogos. Y hay muchísimas, ¿no? Te podría hablar, por ejemplo, de la escena de los niños héroes, de cómo pues, es algo ridículo. Uh-huh. Que nos enseñaron en la primaria. Yo no había pensado en los niños héroes desde la primaria hasta que veo esta película. Cómo nos encanta hacer historias épicas de una tragedia, ¿no? Uh-huh. Pero otra escena que me impactó muchísimo y que me puso a pensar es esta escena donde está él documentando la inmigración de los mexicanos hacia Estados Unidos y de cómo él se mete a grabar y está ahí pues sin permiso, ¿no? Porque no es como de que les llegue a la gente y les diga, oiga, ¿puedo grabarlo cruzando la frontera? O que sean actores. O que sean actores. Planeados, sí, completamente pues, documental. Y que es gente que no va a recibir ningún beneficio por esa grabación, ¿no? Entonces fue algo que me puso a pensar así como de, por ejemplo, tú, como yo, como creadores de contenido, qué tan correcto, qué tan moral es a veces agarrar la cámara y ponerte a grabar algo que a lo mejor no tienes permiso, pero pues que si tú no lo haces, si tú no lo plasmas, si nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces esto se enlaza con mi pregunta en la moralidad de la fotografía, ¿no? ¿Qué tan correcto es hacer lo que hacemos si nadie más está dispuesto a hacerlo? Es como un debate entre los fotógrafos y las personas que hacen esta parte de lo visual, de la moralidad en cuanto a la fotografía, de qué tan prudente es de repente sacar tu cámara en una escena, en un escenario que tal vez no es como lo más correcto. Regularmente los fotógrafos se clasifican entre, por ejemplo, hay fotógrafos que son de estudio, fotógrafos que son más como de publicidad, de mercadotecnia, de moda, y otros que son más como de calle. Y regularmente están los de calle, están los de periodismo, están como que ese tipo de... O sea, como que cada uno va encaminado a su sector. Yo platicando con algunas personas que se dedican a la fotografía de calle, pues realmente es que a veces lograr retratar cosas que impacten actualmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados constantemente ya de imágenes. Y son tantas las imágenes que vemos constantemente en redes sociales, en Instagram, Facebook, que ya difícilmente a alguien como espectador le llama la atención. O sea, lo ven y te apuesto que lo ves hoy y ya mañana ya se te olvidó. Sí.
porque son tantas imágenes que estamos bombardeados que ya es muy difícil captar la atención, ¿no? Entonces actualmente pues ya los fotógrafos están como que al acecho de que cualquier cosa que pase que sea de impacto pues están. Entonces entra en cada persona y entre sus valores y su moralidad de cómo percibe las cosas. Yo creo que depende de cada persona, porque por ejemplo hay personas que pues su ética y sus valores pues no les permite, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues yo no voy a retratar por ejemplo, a un difunto, porque pues se identifican, ¿no? Tal vez con sus familiares, que dicen, a mí no me gustaría que a mi papá le tomaran fotos, o ellos mismos, ¿no? Entonces ahí entra como que el dilema de cada persona, de cada individuo, cómo vea las cosas. En este caso, por lo regular, los que se especializan mucho en ese tipo de escenas son los de fotógrafos de calle o los periodistas. Entonces eso también es algo que actualmente se vive y que ya cada persona ya está perdiendo como que la parte moral en cuanto a lo que hace. Entonces en ese caso pues cada quien ve la fotografía de una forma diferente. Por ejemplo, a mí en lo personal yo sí trato de ser respetuosa, porque muchas veces me identifico, soy muy empática. Entonces sí me identifico a veces con la gente y digo, a ver, si yo estuviera en su lugar, sí, pues tampoco me gustaría que, por ejemplo, volviendo al tema, al ejemplo de una persona que fallece y que yo le tome fotos, si fuera mi papá o si fuera mi mamá, pues no me gustaría. Pero hay alguien que puede decir, pues simplemente la muerte es algo natural y pues no tiene nada de malo. Pero pues como que va a diferenciarse de cada persona cómo percibe las cosas, ¿no? Y yo creo que hay fotógrafos que pues sí son un poco más éticos, pero hay unos que pues simplemente no les importa. Yo he intentado hacer fotografía de calle, no sé si has visto más o menos, pero hasta cierto punto pues siendo respetuosa. Pero sí de repente quiero a veces hacer cosas pues ya más arriesgadas, pero sí la pienso un poco por el tema que te decía, ¿no? Sí. Del respeto. Y es que a veces, por ejemplo, tomarle fotos a niños también es un tema medio complicado. Sí. Te puedes meter también en problemas. O luego a veces gente que está en la calle, que pues no tiene un brazo, una pierna, o que es cierto morbo. Entonces también de repente pues sí quieres, pero algo como que te dice, no sé si esté bien o mal. Aparte que pues también si no visibiliza uno, ahorita tenemos las herramientas, porque antes era muy difícil tan siquiera poseer una cámara fotográfica, ¿no? Pues antes las cámaras análogas solo tenías un rollo y te alcanzaba para pues a veces 20 disparos o hasta menos, ¿no? Sí. Y actualmente pues tienes los disparos que quieras. Entonces pues antes los fotógrafos hasta eso eran también atrevidos, porque a pesar de que eran pocos disparos pues también andaban al acecho, porque hay fotografías muy antiguas que pues están muy bien hechas y que también fue así del momento. Sí. Pero actualmente pues ya tenemos la accesibilidad de la tecnología para poder estar tomando fotos y poder plasmar cosas que pues antes la gente desconocía o no veía. Ahorita el hecho de crear contenido es para visibilizar cosas que antes nadie sabía, ¿no? Noticias. O sea, antes, por ejemplo, solo habían ciertas personas que podían dar noticias, o sea, como que personas que tuvieran la palanca de poder tener un noticiero. Y ahorita ya en internet encuentras variedad de personas que están dando pues noticias, sí. Y que ya no necesitas tú pertenecer hacia la televisora, sino que tú mismo puedes crear tu propio canal, ¿no? Como es YouTube. Entonces siento que actualmente la tecnología ha avanzado tanto que te permite visibilizar muchas cosas, pero también es muy difícil ya captar la atención de las personas. Entonces Bardo realmente pues es de una persona que ha llevado ya trayectoria, como también Iñárritu, desde que empiezan, desde lo de antes a ahorita, y pues siento que ahorita ya es más fácil de repente mostrar cosas tal vez ya pesadas, pero pues ya la gente ya está un poco desensibilizada. Sí. Entonces pues realmente lo moral ya ahorita en la actualidad ya poca gente es moral, o sea, no les importa mucho si es algo delicado, porque pues todos están, o sea, si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer, así de fácil. Sí, eso está fuerte. Ahorita que mencionas eso de la visibilización, de la difusión de las cosas malas que pasan en el mundo, no sé si recuerdes por allá más o menos del 2005, 2006, estuvo muy de moda en un primitivo YouTube una foto creo que de un niño de África, que pues, era un niño desnutrido, súper chiquito, sí. Y que al fondo está como sopilote, ¿no? Sopilote, algo así, que pues, está esperando a que muera para comérselo. Para comérselo.
Y está, pues este fotógrafo, no sé quién es el fotógrafo, le toma la foto y pues le da la vuelta al mundo a esa fotografía, ¿no? Y obviamente se creó el debate, ¿no? Así como de, bueno, ¿y por qué el fotógrafo no ayudó al niño, no? Exacto. Pero como tú dices, pues si no lo hacía él, pues nadie iba a ser consciente de la situación que se vive por allá, ¿no? Entonces nadie iba a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues sí es toda una dualidad muy fuerte en el que, pues como tú dices, si no lo va a hacer alguien, lo va a hacer otra persona. Sí, porque ahorita tenemos las herramientas. Sí. Ya es muy fácil de repente agarrar el teléfono y tomar una foto. Tal vez no sean de la mejor calidad, sí. pero ya lo puede, o sea, el mensaje ahí está, y ya es más rápido. Sí. Pero también es como un arma de doble filo, porque ya ahorita la gente ya está muy deshumanizada. Sí. O sea, ya te digo, constantemente están viendo cosas y cosas y cosas que ya ni siquiera, o sea, es muy difícil crear un impacto visual. Lo que ahorita está en tendencia mucho son los videos, ¿ves? Videos cortos, porque ya como que la fotografía ya pues ya está estática y ya es rápido de que ya. Ahorita lo que está es mucho grabar ya video, porque ya como que ya estás, o sea, cada vez como que va a pasos acelerados. Sí. O sea, eso es impactante, ¿no? En la película habla sobre el tema de emigrar en busca de oportunidades, y se enfoca obviamente en el aspecto de los cineastas, ¿no? De los directores de cine, de actores, de músicos, ¿no? En general de artistas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta situación de que nos tenemos que ir? Pues es que sí es complicado, porque pues en México hay mucho talento. O sea, yo creo que los mexicanos tenemos mucho potencial, y el cine pues realmente pues llegó una época en donde aquí en México se hacía buen cine. El cine era como que algo que hacíamos, que hubo la época de oro, ¿no? Sí. Entonces realmente a veces la gente dice que aquí no hay nada, pero o sea, pues es que realmente al decir no hay nada es que tal vez no hay las oportunidades, porque aquí es muy difícil vivir del arte. Sí. O sea, casi aquí en México es como vivir por amor al arte. Si de por sí, siendo un profesionista, teniendo una carrera, haber estudiado algo que pues te llevó su tiempo, aquí en México las condiciones sociales y culturales y económicas a veces no te dan como que la apertura para poder ganar pues lo que se debe, ¿no? A veces uno gana muy poco y no te alcanza para solventar los gastos que hay pues aquí, ¿no? Entonces a veces no es que no haya personas que sean buenos artistas, o que no haya, ¿no? Nada aquí, sino simplemente que a veces las oportunidades en el país, por ejemplo en la película habla de la desigualdad, esa desigualdad que por ejemplo hay personas que tienen demasiado dinero, y también hay gente que no tiene nada. Sí. Entonces hay más gente que no tiene, y pocas personas que sí tienen mucho, que inclusive pues ni siquiera les va a alcanzar la vida para gastar lo que tienen, y sin embargo quieren más y más y más. Entonces hay una desigualdad económica, política, social, y eso hace que no haya el apoyo aquí en nuestro país, en nuestro gobierno, de poder decir voy a vivir del arte. Muchas veces tienes tú que irte en busca de oportunidades, porque por ejemplo en Europa pues ahí es muy normal hacer arte, ser ilustrador, ser pintor, ser cineasta. O sea, como que te da la apertura al propio país. O sea, no sé si sabías, por ejemplo, allá en Europa hay gente que le gusta mucho lo que es la música electrónica. Entonces ahí cualquier persona puede hacer música. Sí. O sea, es como un pasatiempo. O sea, por ejemplo, puede ser una persona grande de edad, una viejita, o un joven de 25, 26 años, y tienen, o sea, ganan bien, y tienen para comprarse su equipo para producir, para hacer su música, o sea, sus sintetizadores, y eso está padre, o sea, porque realmente la cultura lo da, y es algo cultural, y pues no necesariamente tienes que ser famoso, sino lo haces porque pues te gusta. Y aquí en México, sin embargo, sí necesitas pues muchos elementos para poder hacer algo así, porque pues no te dan, tienes que tener un trabajo, y si te da el tiempo aparte pues hacerlo, pero ya es como que un sacrificio muy grande. Sí. Entonces ahí es donde está un poquito desbalanceado. En este tema en específico de la película, siento que él trata de plasmar ese enojo, ese cierto coraje de decir por qué aquí no hay las posibilidades, y te tienes que ir en busca de otra oportunidad que sí valoren tu trabajo, que sí valoren tu esfuerzo, y que te paguen lo que
pues lo que deben ser. Sí. Entonces es el tema que trata la película, pero pues sí es una realidad. O sea, al final sí es una realidad tomada desde un punto de vista crítico, sin tampoco exceder, sin tampoco decir, ay, no, es que México es un país feo, es un país que no hay nada. Sí hay muchas cosas, tenemos mucha cultura, mucho de dónde sacar, porque México tiene muchos matices, pero sin embargo, pues a veces las oportunidades y la economía pues no nos apoya mucho. Sí, y de hecho ahí ya nos vamos a meter en temas políticos, ¿no? Pero el gobierno pues tiene mucho que ver porque, como decimos, como ya decías, la desigualdad, ¿no? Gente que tiene mucho, bueno, poca gente que tiene mucho y muchos que tienen poco, y pues el gobierno pues ya es muy bien sabido que se llena los bolsillos con el presupuesto del pueblo y pues deja a los artistas sin nada, ¿no? De hecho, por allá del 2020 hubo un recorte al presupuesto justamente cinematográfico, ¿no? Que Guillermo del Toro ahí estuvo peleando porque no se diera este recorte, que lo logró, pero retrata mucho lo que está diciendo, ¿no? Lo que estás diciendo, este constante ataque o ese constante como que rechazo al arte en México, pues sí es aún más difícil, ¿no? Ya metiéndonos en estos temas, pues, políticos, ¿no? Sí. No, y que por ejemplo los artesanos, por ejemplo la gente que hace sus artesanías, por ejemplo los bordados y todo esto, también es bien sabido que aquí en México son muy mal pagados. Sí. Y fíjate lo que son las cosas, porque son mal pagados, pero cuando ya los venden, así que los exportan o que los sacan, son carísimos. Sí. O sea, inclusive ya después a los extranjeros se los venden muy caros. Pero como dices, o sea, sí se puede vender caro, pero a los que los hacen, que es gente pues regularmente humilde, que no sabe a veces, pues no tiene conocimientos mucho de todo esto, se los quieren regatear. Sí. Entonces hasta los mismos mexicanos lo regatean, ¿no? O sea, tratan de regatear y a veces no quieren pagar lo que es, porque al final es algo manual y es pues una artesanía, y que hay gente que, pues, mis respetos, o sea, hacen cosas que son impresionantes, ¿no? Sí. Entonces, o sea, imagínate, estamos hablando de artesanos, pues imagínate los artistas, o sea, es como que pues no le ven el valor, o sea, simplemente lo ven como pues algo que hasta cierto punto se ha vuelto como más de gente privilegiada, o sea, gente que tiene el dinero para poder comprarse equipo, para poder comprar cosas y que puede pues de repente gastarlo, y hasta eso se van a estudiar a Europa. O sea, no estudian aquí. Entonces sí es complicado ese tema. Hasta cierto punto pues hay gente que sí es talentosa, pero que no tiene a veces las posibilidades. Y los que tienen las posibilidades, como es gente privilegiada, pues nunca han tenido necesidades y no, como que no saben ni siquiera lo que es. Entonces no están como que muy inmersos en la cultura, porque pues ellos prefieren estar ahí en Europa paseando, viendo otras cosas, pero no están empapados de lo que nosotros tenemos, o sea, de esa dualidad, de esa pues todo lo cultural, porque al final estamos hablando de que todo eso viene de la clase media baja, porque las clases altas pues ni siquiera se toman el tiempo para conocer México. Entonces es por eso que carecen mucho de contenido. Y eso se refleja en las obras, ¿no? Igual comentábamos en una ocasión, hasta modo de chiste, ¿no? O sea, ¿de qué va a hablar esta gente, no? De ¿cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son pues sus batallas? Pues sí, que no pueden comprar, que su tarjeta no pasó. Que la tarjeta no pasó. Que choqué mi carro. Ajá, o sea, son cosas muy banales que al final pues no tienen como que gran contenido. Entonces, por lo consiguiente, pues no te dice nada. Entonces, ese es el problema. O sea, pues sí tienen tal vez el apoyo, pero pues no tienen nada que decir, porque pues a veces los que tenemos que decir, pues no contamos tal vez con el apoyo. Entonces todo eso es un dilema, ¿no? Entonces a veces sí de cierta forma te orilla a que quieras irte de aquí, de México. Entonces muchas veces pues si tú quieres, como en este caso Iñárritu, trascender, pues sí tienes que irte del país, no porque, o sea, porque la película realmente profundiza en ese dilema del ser mexicano, el de tus raíces, y de repente ir a otro lugar en busca como de ese consuelo de estar pertenecer, ¿no? El que al final quiere como que tener su hogar. Pero al final él pues ve a México como
pues un lugar donde no hay oportunidades, donde hay inseguridad, pero al mismo tiempo sí, porque es chistoso porque en la conversación que tiene con su hijo le dice, o sea, tú te la pasas, estás fuera de México y te la pasas hablando maravillas de México pero si alguien opina o dice algo de México, tú te enojas, ¿no? Pero si tú estás aquí siempre te estás quejando de México, inseguro, y él dice que, o sea, que realmente sí le molesta la parte de la desigualdad que hay aquí en México, ¿no? Y de la falta de oportunidades. Entonces, realmente él dice que cuando te vas de México es cuando más mexicano eres, porque valoras, o sea, es que México no es un país malo ni feo, o sea, es un país muy bonito, con mucha cultura, con muchas cosas, simplemente es la parte de las oportunidades en cuanto a lo económico. Por ejemplo, nosotros que lo hacemos, pues simplemente nos apasiona y tal vez ahorita pues estamos empezando, pero sí, como que si tenemos un trabajo solo estamos pensando en invertir lo que ganemos para esto, porque pues realmente así es como funciona, o sea, realmente así es aquí. Entonces en la película pues realmente habla abiertamente como que ese tema que para todos es un poco frustrante, pero que no quita el hecho de que aquí no existan personas que tienen el talento, que tienen las ideas, porque pues México tiene tantas cosas, tantos matices, tantas cosas que ayudan a un artista a crear y a dar muchas cosas que para el mundo pues también es muy interesante. Entonces yo no dudo que pues ahorita pues los más famosos son Iñárritu, Cuarón, Guillermo, pero yo no dudo que aquí en México hayan inclusive muchos Iñárritus, muchos Cuarón, porque sí hay gente así, pero pues tal vez no tiene las posibilidades, y a veces lo único que nos queda es concientizar un poco y apoyar a los pequeños proyectos, porque pues eso a veces no necesariamente pues tienes que ser famoso, pero sí te motiva de repente. Bueno, a mí me ha pasado que de repente no conocías a alguien y esa persona se acerca a ti porque vio lo que haces. O sea, yo luego he hecho mis cosas y de repente alguien lo ve, porque pues lo suelo compartir, pero pues a lo mejor es alguien que no me conoce ni yo lo conozco, y luego a veces uno convive y sale y de repente te hablan y te dicen, vi lo que hiciste, vi que hiciste tal cosa, tal fotografía, ¿no? Y me gustó. Y eso te motiva y te alza un montón. O sea, a mí la verdad, eso a mí me ha hecho como que seguir, porque sí hay momentos a veces de desmotivación, o sea, que te sientes que pues dices, a lo mejor solo estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y de repente que alguien lo ve, le guste, lo valore y te lo diga, pues ya para ti ya te sube. O sea, a mí en lo personal eso ha sido lo que me ha mantenido hasta ahorita, seguir por ese tipo de comentarios, porque pues eso te ayuda mucho a veces a decir pues al final esto es por amor al arte y por eso lo hago, por las personas, y si hay una sola persona en el mundo que pueda entenderme, pues ya con eso me doy por bien servido, ¿no? Entonces realmente sí no hay oportunidades aquí, pero pues en la película lo muestra como de una forma al final un poco irónica, y al final un poco como de pues es el precio que tienes que pagar, ¿no? Entonces eso está padre. Como quien dice, Gina Yeli ya resumió la historia de Toma 666, ¿no? Que fue más o menos lo que nos pasó. Bueno, ya para ir desmenuzando el final, vamos a hablar acerca de qué te pareció el final de la película, si fue algo esperado, ¿qué percepción tuviste del final? Para nada esperado. De hecho, yo toda la película me la pasé pensando así como, bueno, ¿y esto cómo va a acabar? Sí. Porque no le ves un final, ¿no? O sea, el personaje está pues batallando con la idea de su éxito, de la pérdida de su hijo, que todo el rato está arrastrándolo, ¿no? Está con la situación de su mamá que tiene demencia. Entonces todo esto me hacía pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, spoiler de la película, ¿no? Para quien no la haya visto. Sí, primero vean la película y después escuchen el podcast, bueno, porque aquí, si no se van a spoilear. Sí, aquí, bueno, ya después en edición les pondré, mira, sáltate a este minuto y ya. Bueno. Entonces, en el final de la película, pues el protagonista muere, entre comillas, bueno, queda como en un estado vegetativo. Que de hecho yo muy tontamente e inocentemente dije, ¿qué esto le pasó a Iñárritu? Iñárritu tuvo accidente. No. me lo puse a googlear, pero pues no. Entonces, pues sí, fue un final muy inesperado.
A mí fíjate que me gustan mucho estos finales, que no son finales felices. Uh-huh. No sé por qué. Pues es que es realista. Sí. Entonces como que me llena más un final no feliz que un final donde todos se abrazan y están sonriendo, ¿no? Sí. Porque digo, no sé, me pega más. Y te digo, yo la verdad hasta ahora no sé muy bien qué significado darle al final, ¿no? Porque como que tampoco me he querido influenciar con reseñas o análisis de alguien más. Y te digo, yo hasta ahora no he sabido como que darle un significado propio. Uh-huh. Pues básicamente, como lo mencionamos al principio, es como un recorrido filosófico existencial, ¿no? Uh-huh. De quién soy, para qué estoy aquí, con qué propósito, qué es el éxito. Y al final de la película pues habla como que de todo lo que vivió, como ese camino, y de su familia. Y entonces ya al final pues está esa parte de morir, ¿no? Que mueres pues de una forma a veces puede ser inesperada, porque en este caso ves que si te das cuenta, así como termina el aspecto donde le da la parálisis, como la muerte cerebral, ves que al inicio de la película también él está igual en el metro. Uh-huh. Y ves que tiene unos ajolotes. Ajá. Y entonces tiene la bolsa y ves que se cae y entonces todo está lleno como de agua. Uh-huh. Entonces al final ves que pasa eso. Sí. Entonces hay como una relación espacio-tiempo temporal, o sea, como que también juegan mucho con eso. Es redondita, ¿no? Como empieza, acaba. Ajá. Uh-huh. Entonces básicamente habla sobre ese tema de repente despedirse de todo lo que hiciste, lo que viviste, esas pláticas, porque empieza ya él como a caminar y empieza a aparecer su papá, su mamá, y empiezan a hablar como de todo esto, ¿no? A bromear. Su hermana le dice que pues nunca la sacó en ninguna de sus películas. Su papá le dice de su chiflido. De repente sale su esposa, sus hijos, y lo van siguiendo, ¿no? Y entonces él le va diciendo, no, pues yo ya estoy terminando, pero ya ustedes tienen que seguir su propio camino, ¿no? Porque tal vez las cosas que a él le preocupaban en su momento, pues para sus hijos ya no van a ser una preocupación, porque ellos ya viven en otro contexto distinto. Sí. Inclusive en una escena de la película, su hija le dice que ella quiere vivir en México, y él le dice, pero ¿por qué? Si es un país que no hay oportunidades, que es inseguro, ¿por qué quieres venir a México? Le dice, pues es que no sé, porque pues me da curiosidad, ¿no? Sí. Entonces ya para sus hijos ya va a ser otro concepto distinto. Ellos ya van a tener otros aprendizajes distintos a los de su papá. Entonces él simplemente va a su recorrido y les dice, no, pues ustedes sigan, o sea, yo ya voy en mi camino, ya acabé, ya viví lo que tenía que vivir, aprendí lo que tenía que aprender, ahora les toca a ustedes seguir su propio camino y hacer sus cosas, ¿no? Entonces es ese camino filosófico existencial que todo el tiempo te está diciendo y haciéndote cuestionamientos, pero al final nunca te dice una verdad absoluta. O sea, cada quien puede interpretarlo y verlo desde su percepción y desde su contexto, porque realmente no es una verdad. Por eso yo creo que es una crónica de ¿cómo es? Falsa crónica de unas cuantas verdades, porque realmente no te está diciendo la verdad, no está diciendo esto es así y así, no, o sea, simplemente te está cuestionando cosas que todos en algún momento nos vamos a cuestionar, y al final pues llegas a ese camino y esa despedida. Pues ahí está el significado del final. Para mí. No, bueno, pues es que depende de cada quien. Sí, o sea, ¿no? Sí, exacto. No, y es lo bonito en general de esta película y como que del cine en general, que una película no es la misma para cada quien, ¿no? Siempre le puedes sacar algo diferente, un análisis diferente, un significado diferente, y a mí siempre me ha encantado escuchar como que las opiniones de alguien más, ¿no? Sí. Y ya para ahora sí cerrar el podcast, a lo largo de todo este tiempo en el que hemos estado platicando, hemos hablado del éxito, del arte, de la moralidad, de muchas cosas. Y ya para cerrar te quiero preguntar si vale la pena arriesgar tu vida, tu tiempo por el arte, ¿no? Y más que nada en una sociedad que cada vez es más insensible, como ya lo mencionabas, que es menos analítica, que le interesa menos el arte y que cada vez está siendo más banal, ¿no? Y uno como creador de contenido, como artista, pues que es a lo que se dedica, pues ¿qué caso tiene continuar? Pues en esta película habla como de esa travesía, ¿no? De todo lo que uno vive, de las experiencias y del aprendizaje.
y al final, bueno, viendo una entrevista de Iñárritu que le hicieron cuando vino aquí a México precisamente a hablar de la película, él habla y dice abiertamente y con toda seguridad del mundo que sí vale la pena. O sea, para él ha valido completamente la pena arriesgarlo todo, porque como te decía, no todos tenemos un precio que pagar a veces por lo que queremos, y el precio que él ha pagado en este aspecto pues de la familia, que a veces ha tenido que como que aislarse un poco para poder hacer todo su trabajo, porque pues es algo complicado, pues para él sí ha valido la pena, porque ha conocido gente, ha aprendido, ha hecho tantas cosas que pues para él lo satisface, ¿no? Hasta cierto punto él se siente pues bien con su trabajo, con todo lo que ha aprendido, con las personas que ha conocido, que de otra forma pues nunca hubiera pasado. Sí. Entonces creo que para cada persona es diferente la concepción del éxito, ¿no? No necesariamente tienes que ser reconocido o estar ahí ganar un Oscar, ¿no? Para poder decir soy exitoso, ¿no? Muchas veces el éxito radica en cada persona, lo que para él o para ella sea importante. Hay gente que dice, no, pues para mí el éxito es simplemente tener una familia, tener hijos, estar bien con mi familia, tener un trabajo pues que me dé para sobrevivir bien, y se sienten exitosos. Uh-huh. Hay otro tipo de personas que pues somos un poco más complejas, que buscamos como que pues trascender, porque hasta cierto punto el arte es como trascender, como ir más allá, porque, o sea, mueres, pero al final dejas lo que haces. Es como, por ejemplo, uno de mis escritores favoritos es Lovecraft, uh-huh, que fue una persona que pues nunca en vida tuvo cierto reconocimiento ni éxito, pero que sin embargo para su época él pues no estaba de acuerdo, ¿no? con todo lo que él escribía. O sea, todos lo veían como algo raro, algo extraño. Aparte pues él era retraído y muy de introspección, y pues le era difícil de repente encajar con la sociedad, pero sin embargo él fue fiel a lo que a él le gustaba, a lo que él creía, a su escritura, y a pesar de que pues en esa época no fue valorado, pues en la época de ahorita pues es de culto, ¿no? Sí. Es muy admirado, e inclusive ha inspirado todo lo que es el cine porque él crea el horror cósmico. Sí. Entonces es un género literario que pues ya ha influenciado a muchas personas, al cine también. Entonces al final él fue fiel a sí mismo, y para él eso fue el éxito, a pesar de que mucha gente lo vería como un fracasado. Pero en este caso, hablando ya de Iñárritu y de, por ejemplo, en la película, pues para él vale la pena todo el sacrificio, porque al final está siendo sincero para sí mismo, porque pues al final, te digo, todos nos vamos a ir solos, y tienes que ver por ti. O sea, hasta cierto punto pues sí es un tanto egoísta. Sí, lo que mencionaba. Pero pues como decíamos, ¿no? Al final los artistas somos ególatras. Sí. O sea, la verdad, somos así, porque si no, no podríamos. Entonces está muy interesante todo el tema de la película, cómo lo aborda, y todo lo que te da, el mensaje que te enseña. Para mí pues sí me sorprendió mucho. Yo la verdad no estaba con expectativas. Yo ya tiene mucho que no voy al cine, porque últimamente me enoja que tienen el presupuesto, que tienen todos los elementos para hacer buen cine, y que siempre terminan haciendo porquerías, cosas nada más como de entretenimiento, y solamente vas y pierdes tu tiempo ahí sentado viendo pésimas actuaciones, todo mal. O sea, entonces como que dices, el cine ya es una porquería. Entonces luego, o sea, es triste de repente ver que aquí en México apoyan a Eugenio Derbez, y que pues su cine es de lo peor, o sea, lo más, o sea, es una porquería. Sí. Entonces, y de repente ver a gente que sí de verdad le gusta y la apasiona, y que tiene el talento, y que no los apoyan, y ir al cine a ver pura basura, pues sí, la verdad yo ya estaba muy decepcionada, estaba muy molesta. Pero de repente ir a ver esa película y ver que sí existe pues un rayito de algo. Entonces sí, de verdad me motivó, porque también pues como te decía, a veces hay momentos en donde te sientes muy desmotivado. Sí. Yo ya estaba en ese proceso. Entonces fui y salí, y como que algo en mí cambió, y dije, no, o sea, va a ser difícil, porque es difícil esto, pero vale la pena. O sea, vale la pena. Sí. O sea, sí me muero yo en el intento, pero va a valer la pena. Entonces sí me gustó, me ayudó mucho a mí personalmente, y sé que también van a haber otras personas como yo, o sea, igual a ti. Por eso ves que te decía, tienes que ir a verla, vela, porque, o sea, está imperdible. Entonces eso fue lo que me gustó, y lo recomiendo bastante, y ojalá puedan verla ya sea en el cine, no sé si todavía esté, o en Netflix. Exacto.
Antes de acabar, quiero rescatar varias cosas que acabas de mencionar, porque acabas de decir muchas verdades, unas cuantas verdades. O mentiras. Que, como tú dices, de hecho en una conversación que tuvimos igual fuera de cámara, me dijiste una frase que se me quedó mucho porque días antes yo había estado pensando lo mismo. Me impresionó mucho que me lo dijeras, que me dijiste algo así como: tal vez nosotros tengamos que vivir toda nuestra vida para al final hacer nuestra última obra maestra, ¿no? Y que eso sí. va a ser lo que pues se va a quedar, ¿no? Que va a vivir para siempre, ¿no? Que digo, bueno, tal vez seamos artistas póstumos, como ya mencionaste a Lovecraft, como también es muy parecido el caso de Franz Kafka. Kafka, sí. Que igual le fue fatal en la vida, fatal. Cuando él está en su lecho de muerte, él toma todas sus obras y le dice a un amigo que cuando él muera, que queme. Ajá, sí, todas sus obras, ¿no? Pero él, ¿no? Las salvó, las rescató. Y pues mira, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas personas no se han inspirado de Kafka, de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, que también le fue pésimo? Pero como tú dices, no se rindieron, siguieron. Y aunque nunca vieron en vida su éxito, pues aquí siguen. Uh-huh. Entonces creo que sí es muy, muy importante tener eso en cuenta, de que sí, vale la pena. O sea, tú sigue, hay que seguir. Sí, o sea, no hacerlo por los demás. No. O sea, no esperar un reconocimiento, no esperar que te vean como que como una figura famosa, no esperar nada de nadie. O sea, lo haces realmente por ti y para ti, y no vas a lograr ni fama, ni fortuna, ni nada. O sea, porque actualmente ya la gente que es famosa y así, pues tiene que sucumbir. Es como lo que decimos, todos tenemos que pagar un precio. Y el precio de la fama muchas veces radica en que tienes que dejar tu esencia, tu personalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí tienes a gente famosa, no sé, una Britney Spears, una Lindsay Lohan. O sea, son personas que sí tienen fama y tienen dinero y todo, pero ¿cómo ha sido su vida, no? Sí. Ha sido todo un montaje, toda una farsa. Entonces ellas han dejado inclusive de ser lo que eran por ser lo que los demás esperaban de ellas. Y han sufrido mucho precisamente por eso. Entonces realmente uno o tienes fama y tienes fortuna y sacrificas tu esencia tú, o simplemente eres fiel a ti mismo y mueres pues así, sí, ¿no? Sin nada. Sí. Pero es el precio que pagas y está bien, porque al final lo estás haciendo por una razón. Hablando del arte, el arte no tiene un poder como que es algo efímero, es algo que ni siquiera es algo ya más allá a lo espiritual, algo más diferente, sin esencia, como que todo es diferente. Entonces el arte pues realmente es eso. Entonces quien realmente lo entiende, pues no le importa lo demás. Pero quien lo hace por querer llamar la atención o por querer ser famoso, pues realmente no entiende nada. O sea, no entiende realmente lo importante que es el arte. Pues ahí está. Ya esto era un podcast y ahora ya es una terapia. Pues bueno, hemos llegado al final de este primer episodio piloto de este nuevo podcast, Toma 666. Mi querida Nayeli, muchas gracias por ayudarme en este proyecto. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. ¿En dónde te podemos encontrar? Pues yo estoy en Facebook como Soy Nayeli, en Instagram igual. Pues casi no subo tanto contenido, pero quiero como que igual seguir retomando esta parte de a mí me gusta mucho la fotografía, me dedico a la fotografía. También hago cortometrajes. Tal vez próximamente me adentre un poco más ya a hacer cosas más abstractas, porque eso es como que lo que me especializo. Sí. Tengo varios proyectos de publicidad también. Si en algún momento alguien está interesado en ese tipo de servicios de publicidad en redes sociales y de fotografía de producto, pues también estaré trabajando este año en todo eso. Ahorita pues estoy solamente con eso, pero quiero hacer otras cosas. También tengo lo que es un club de lectura, que también lo inicié en estos meses. También quiero que sea algo más grande, voy a ir como que estructurándolo bien, y otros proyectos que siempre he querido hacer, pero tal vez por la falta de tiempo pues no lo he hecho. Pero este año es como que mi proyecto principal es arriesgarme a hacer todo lo que no he hecho en su momento. Y pues saber qué sucede, ¿no? Este proyecto pues sí, ojalá y todo se encamine para que logremos terminar el año con el ¿qué sería el 12º o el 13º?
vendría siendo como que el 13º. Ajá, ¿no? porque este es el primero y los otros van a ser 12. Esperemos sacar este primer episodio en este diciembre, que aún está la película en cines. Uh-huh. Y bueno, el 16 ya estará en Netflix, entonces pues mira. Y también recordar que bueno, todo lo que acabamos de decir pues es obviamente nuestra opinión personal. Uh-huh. Y como toda opinión pues es subjetiva. Y tú seguramente tendrás un punto de vista completamente diferente, y qué mejor que nos lo compartieras, ya sea en los comentarios. Uh-huh. Y para poder, como tú dices, tener una bonita retroalimentación y que esto siga creciendo. Este proyecto lo estamos haciendo Nayel y yo, lo estamos dirigiendo, produciendo, editando nosotros, y pues invitamos a toda la gente a la que le gustaría unirse, ya sea al equipo o unirse a una plática. Tú mencionabas que te gustaría que invitáramos a fotógrafos, a, no sé, ingenieros de sonido tal vez, a gente que esté relacionada en el medio. Sí, para que nos den su punto de vista crítico acerca de los temas. No vamos a hablar de cine comercial, vamos a tratar de que sea cine como que un poco más independiente, poco conocido, para que también la gente conozca y sepa pues más acerca de buen cine. Vamos a entrevistar a personas que sean como que especialistas en este rubro, para que también nos den su punto de vista crítico. Realmente nosotros lo hacemos con la intención de difundir más y concientizar pues de lo que conlleva a veces hacer cine, y que a veces es algo que pues aquí mucha gente como que no le toma la importancia, pero porque tal vez no sepan tanto del tema. Exacto. Y pues este proyecto lo iniciamos este año que viene. Van a hacer varios capítulos por mes. Exacto. Y pues espero que les guste y que también pues nos estén viendo o escuchando, porque al final pues es un podcast. Entonces pues les agradecemos por la atención y hasta luego. Pensamos que somos de varios lados, pero en realidad no somos de ninguna parte.